Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, nació en 1963 en Machala, provincia del Oro, Ecuador. Se casó muy joven con una mujer llamada Mariela, con quien procreó 2 hijas. Gilberto estuvo en el ejército, alcanzando el rango de cabo. Era propietario de un taxi. Desde 1988 hasta 1993, recorrió las calles de Machala en búsqueda de clientas. Todas debían cumplir con un patrón determinado: ser jóvenes, estudiantes, y estar solas. Durante su carrera criminal en su país natal, asesinó brutalmente a 9 jóvenes y violó a otras 3. Cecilia Dora Cajamarca fue su primera víctima. Gilberto la invitó a comer sandía y le ofreció una cadena de oro y dinero a cambio de sexo. Pero como ella se negó, él se enfureció, tomó un pedazo de vidrio roto y se lo hundió con gran violencia. Luego violó su cadáver. El asesino acudió al entierro y hasta les dio el pésame a los padres de la víctima. El segundo caso fue el de Rosa Benavides, una universitaria cuya madre, Lola Román, recordaría como una chica tranquila, estudiosa y feliz. Gilberto también acudió al funeral de la víctima. Un policía ecuatoriano, Fausto Terán, diría al respecto: muchas madres de las víctimas lo conocían como un hombre tranquilo y educado que había acudido a los velorios con pesadumbre. A veces usaba su uniforme militar. Sus víctimas tenían entre 14 y 24 años. Las convencía de que lo acompañaran hasta una vieja casa, donde las estrangulaba y violaba. Primero les ponía una mano en la boca, la otra en la garganta y así las mataba, pero para asegurarme luego las ahorcaba con una cuerda, o alambre, diría Gilberto. En las paredes de aquella vieja casa en que mataba, Gilberto escribía los nombres de sus víctimas y a modo de firma, dejaba en la escena del crimen un cordón amarillo. Gilberto no practicaba penetración vaginal a sus víctimas. Les ensartaba un instrumento similar a un bastón, que había mandado a fabricar expresamente. A muchas, las ensartaba con tal violencia que el instrumento salía por sus bocas. Fue una verdadera psicosis colectiva la que vivió Machala en los 5 años en que Gilberto cometió sus atrocidades, siendo bautizado por la prensa como el monstruo de Machala. El 19 de abril de 1993 fue arrestado, y su reinado de terror en su país natal concluyó. Tras ser detenido, declaró: yo las violaba después de muertas, esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo. Gilberto contó a los policías cada uno de los pasos que siguió antes, durante y después de los crímenes. Los agentes que lograron su captura narraron que, dudosos de que Gilberto fuera el verdadero asesino, trataban de confundirlo llevándolo a sitios distantes del lugar de los asesinatos. Sin embargo, con frialdad, Gilberto los corregía y les llevaba donde había violado y matado a sus víctimas. De sus víctimas en el Ecuador, 2 eran menores de edad. Y el testimonio de una trabajadora sexual, una de las 2 mujeres que sobrevivió a sus ataques, sirvió para iniciar el proceso penal en su contra, que terminó con una sentencia de 16 años de prisión. El 5 de julio de 1997 fue trasladado a la cárcel de Zarumá, según registros de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Gilberto solicitó el cambio porque se sentía amenazado por el interno Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, quien el 13 de noviembre de 1994 asesinó a Daniel Camargo Barbosa, el monstruo de los manglares en el penal García Moreno de Quito, donde este último cumplía una pena por haber violado y estrangulado a docenas de niñas en Guayaquil, en la década de 1980.
De su sentencia, Chamba apenas cumplió 7 años, pues se acogió al beneficio del 2x1, que rebajaba las penas de los presos con buena conducta a la mitad, y recibió un año más de indulto debido al Jubileo 2000, que otorgaba ese tiempo de gracia o perdón. El 9 de noviembre de 2000, tras cumplir su pena y luego de limpiar su historial policial, un beneficio que solo es posible en Ecuador, Gilberto, quien hasta ese entonces estaba casado, y tenía hijas con su esposa Mariela, decidió trasladarse a España. Un vuelo lo llevó hasta Ámsterdam, y de allí se trasladó al aeropuerto de Barajas en Madrid, en donde lo esperaban 2 de sus hermanas. Desde entonces, Gilberto realizó varios trabajos de albañilería. También fue portero de los vecinos del edificio en donde vivía con sus familiares y novias casuales. Para septiembre de 2004, logró colocarse como cuidador del estacionamiento del complejo de entretenimiento Illa del Ocí. Allí cumplía no solo con funciones de cuidador, sino que además colaboraba con los dependientes que limpiaban las salas de cine. Los 6 años de aparente tranquilidad para la familia de Gilberto, quienes sufrieron por su encierro en Ecuador, terminaron cuando Gilberto fue detenido el 1 de diciembre de 2004, acusado de haber violado y asesinado a María Isabel Bascuñana, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la localidad. La chica generalmente dejaba su coche en el estacionamiento del cine, pues le temía a la oscuridad. La última vez que se le vio con vida fue la noche del 23 de noviembre. Sus padres hablaron con ella a las 22 horas, cuando les indicó que no iba a cenar en casa. Su cuerpo fue hallado 2 días después a pocas calles del cine. Tenía un pañuelo atado al cuello, algunas bolsas de basura trataban de esconder su cuerpo. María Isabel Bascuñana había sido brutalmente violada. Surgieron varias hipótesis sobre su muerte. Algunas hablaban de un crimen pasional, otras de venganza, pero sus amigas dieron la clave para atrapar al presunto asesino. Según narraron a los agentes, María les había comentado que Gilberto la acosaba sexualmente cuando iba a dejar o a retirar su vehículo del estacionamiento del cine. Esa versión fue complementada por las de otras muchachas, que indicaron que regularmente Gilberto les pedía sus números de teléfono, con la excusa de que si llegaba a suceder algo malo con sus coches, las llamaría inmediatamente. Sin embargo, muchas de ellas recibieron llamadas de acoso sexual, y la única explicación que encontraron es que el cuidador realizaba las llamadas. Dicha hipótesis se confirmó cuando los agentes encontraron el teléfono celular de María. Tras realizar un registro de las llamadas entrantes y salientes, horas antes y después de su violación y asesinato, pudieron constatar que su victimario hizo 2 llamadas a líneas en donde se ofertaba sexo telefónico. Las llamadas duraron entre 5 y 6 minutos. Esa fue una de las pistas que condujo a los agentes a considerar a Gilberto como el principal sospechoso. Adicionalmente a ese dato, los agentes alegaron en el juicio haber encontrado en el interior de la guantera del vehículo de María, bolsas de basura similares a las que intentaban cubrir su cuerpo. Esas fundas eran muy similares a las que utilizaban las personas de limpieza de los cines para llevar los residuos. Inmediatamente relacionaron el hecho con Gilberto, al ser él uno de los ayudantes de limpieza. En un primer momento Gilberto fue detenido únicamente para investigaciones, pues sus compañeros de trabajo, quienes fueron llamados a declarar dentro del proceso, dijeron que no notaron nada raro la noche del crimen, y que el ecuatoriano no se ausentó de su lugar de trabajo. Además, las versiones de vecinos y conocidos de Gilberto eran a favor del asesino en serie, y daban cuenta de una buena conducta y amabilidad, descartándolo como sospechoso de los hechos.
Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas en los restos de semen encontrados en el cuerpo de la víctima incriminaron directamente a Gilberto, quien alegó que la policía española creó un complot para acusarlo. Según él, los agentes tomaron una muestra de esperma de un preservativo que él había usado y luego lo introdujeron en la vagina de María para señalar que él era el culpable. Realizados los análisis y pruebas correspondientes, la fiscalía desestimó ese argumento, que fue el principal elemento de defensa del ecuatoriano. Gilberto lloró cuando lo arrestaron. Luego fue juzgado. Además de esas pruebas, la parte acusatoria alegó el intento de ocultamiento de información por parte de Gilberto, quien en un primer momento dijo que al ser abordado por la policía dio a conocer sus antecedentes penales en Ecuador, y un incidente en España en el que estuvo relacionado sobre tenencia de armas. Sin embargo, a lo largo del proceso se probó que el acusado ocultó su pasado judicial, hasta que cotejamientos entre la policía de España y Ecuador confirmaron que era la misma persona sentenciada en Machala por asesinatos en serie. Presenta un perfil de psicopatía sexual integrado con falta de empatía hacia sus víctimas y una profunda desviación sexual, consistente en la necesidad de unir la satisfacción sexual por actos violentos a la muerte, diría sobre él un psiquiatra. El fiscal que acusó a Gilberto pidió una pena de 52 años. Al final del proceso, recibió una pena de 45 años divididos en 20 años por el homicidio de la joven estudiante española, otros 12 por violación y 13 años por el intento de violación y asesinato de una prostituta rumana, quien testificó en su contra tras ver sus imágenes y fotografías en medios locales, después de su detención. Fue una sentencia histórica, por ser la primera vez que se imponía una sanción tan alta a un delincuente. Así terminó sus correrías el multihomicida, mientras en Ecuador, al enterarse de la condena impuesta en España, Alejandro Muñoz, tío de Mariana Elizabeth, una de sus víctimas, dijo ante la prensa: que se pudra en la cárcel. Ojalá la justicia española no sea tan corrupta como la ecuatoriana. Hasta la fecha, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Quatre Camins, en el módulo 6, en España.